Por estos días estaba yo aterrorizado, porque estaba leyendo al padre Castellani, el mejor tratadista de Apocalipsis que ha habido, discípulo del cardenal Villó, uno de las eminencias más grandes del Apocalipsis, ¿no? El cardenal Newman también escribió sobre el Apocalipsis, ¿no? Y Castellani escribe 5 libros sobre el Apocalipsis, sobre la parucía, sobre la venida del Señor, sobre la manifestación, la segunda venida. Pero la Biblia nos dice que nadie quiere la segunda venida. En el capítulo 17 de San Lucas dice que en esa época la gente no querrá hablar de eso, ni que le mencionen esas cosas. Entonces, como la liturgia por estos días nos hablaba del Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, sobre la segunda venida de Jesús, precisamente, empiezan a retorcer la Biblia y a darle unas interpretaciones rarísimas, subjetivas y absurdas a veces, y la gente a desconcertarse. Mi amigo que me decía que en su comunidad no pudo volver a invitar ningún sacerdote, sino que uno solo, precisamente por las contradicciones de las corrientes teológicas. Predican teologías humanas, pero no predican el magisterio de la Iglesia. Jesús viene por segunda vez y está cerca. O entonces la Virgen se equivocó. El padre Leonardo Castellani, en su libro Apocalipsis con K, el mejor tratadista que ha dado América Latina, él mismo tradujo el Apocalipsis en una versión antigua, arcaizante, muy hermosa. Nos habla de la inminencia de la segunda venida del Señor en 1983. Uno de los mejores tratadistas, discípulo del cardenal Villó, famoso profesor de teología de la Universidad Gregoriana, ¿no? Y nos trae los textos del padre Lacunza, del padre Maldonado, de los grandes tratadistas del Apocalipsis, y nos habla de la verdadera y real interpretación, que es una literal alegórica, ¿no? Pero si eso no fuera verdad, me puse yo a leer las revelaciones del padre Stefano Gobi, reconocidas por la Iglesia como reales, no como dogmas de fe, sino como revelaciones particulares, que no son obligatorias, pero que a mí me parecen muy buenas, que el cardenal Castrillón nos dijo que habían sido estudiadas 3 años en el Vaticano. El padre Gobi nos habla de la inminencia de la segunda venida y de los castigos también, que Dios no castiga. Se les olvidó la Biblia, Sodoma, Gomorra, Abná, Cebollín, se les olvidó el diluvio, la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén se les olvidó también. ¿Cómo que no? Claro que sí, ¿no es cierto? Es una cosa impresionante. Pero me puse yo a buscar una profecía reciente, reconocida por el Vaticano. Óiganmelo, ¿no? Cuando Jesús nos habla, será como en los días de Lot, en la segunda venida, Lucas 17, Lucas 21, como en los días de Lot, como en los días de Noé, o sea, días de apostasía, días en que se negaban las cosas, días de pornografía, de inmensa inmundicia, en donde el 100% de los hombres consultan la pornografía en Europa. En Colombia debe ser el 98%, ¿no? Donde se acosan los niños, se violan los niños, donde hay un baño de inmundicia, inmoralidad, la corrupción y el robo en todos los niveles. Jesús lo dijo, crecerá la iniquidad en toda la tierra. Estamos viviendo la iniquidad, es señales. Y en Apocalipsis 17 nos dice que los hombres no querrán saber nada de Dios ni de la segunda venida. Y Apocalipsis 18 dice, ¿habrá fe acaso cuando venga el Hijo del Hombre? Nosotros tenemos muchos bisbiseos, muchas oraciones, muchas genuflexiones, pero no hemos leído la Biblia y no la vivimos. O sea, como dice Giovanni Papini en las cartas de Celestino VI, de pronto somos criadas de Satanás, porque eso es una religiosidad externa, bobalicona, y no una presencia de Dios, ni una obediencia a Dios. Entonces, claro, entonces uno oye a un cura para allá diciendo, es que las estrellas del cielo caerán. Eso era que en el Imperio Romano se caían los generales y los soldados. Bobos, además. Dicen tonterías, pues. Lo primero que les ocurre. Y que ese Apocalipsis ya pasó. No pasó. No ha habido nunca un ejército de 200 millones de hombres. Yo no he visto los cielos nuevos y la tierra nueva todavía. En ninguna parte. No, señor. Estamos en lo fino del Apocalipsis. Y les voy a mostrar una profecía de la Virgen María, San Pedro,
los cielos en llamas se disolverán. Segunda carta de Pedro, 2 veces lo dice la Biblia, segunda de Pedro, ¿no? Los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrazados se fundirán. San Pedro, lo dice Malaquías, lo dice San Juan en el Apocalipsis, los cielos en llamas, los cielos en llamas. Y vuelve y repite, la Biblia lo repite 2 o 3 veces, y uno dice, bueno, pero es curioso que las revelaciones particulares a veces explicitan y muestran las revelaciones, cómo van a ser las revelaciones bíblicas, que sí son palabra de Dios y que sí son obligatorias. Porque han cogido por estas calendas, a mí me llegan la gente de las clases de Biblia, que el cura fulano dijo tal cosa de ese Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, el Apocalipsis de Jesús, y dicen unas cosas tan absurdas, ¿no? Y para aliviar a la gente y tranquilizarla y todas esas cosas, no se preocupen, es que la segunda venida es cuando usted se muera. Es decir, claro, eso es verdad. Esa es la escatología personal, escatología personal, pero hay una escatología cósmica de la segunda venida física de Jesús. Él existe y es un dogma de fe, pero no la quieren esperar. ¿Acaso habrá fe cuando vuelva el Hijo del Hombre? Dijo Jesús. La apostasía, la pérdida de la fe, el preludio de la aparición del anomos, segunda Tesalonicenses 2. La venida del hombre impío estará precedida por la apostasía, o sea, la pérdida de la fe. Entonces, les voy a leer algo, busquen en internet Nuestra Señora de Akita, Japón. Sí, lo llaman el Fátima de Oriente, 1973-1975. Mensajes aprobados por la Santa Sede en 1988 por el señor prefecto de la Congregación de la Fe, el cardenal José Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Fe, impartió el juicio definitivo sobre los eventos y mensajes de Akita, juzgándolos confiables. Estoy hablando del actual Papa, que era cardenal en ese momento, ¿sí? Dignos de fe. El cardenal observó que Akita es una continuación de los mensajes de Fátima. Viejo zorro, ¿no? El cardenal Ratzinger, que hoy es el Papa, nos dijo que era una continuación de los mensajes de Fátima. Esto pareciera ser que Fátima publicara una visión que fue verdadera, de aquel Papa que sube al monte, que le tiran unas flechas, que lo matan, que lo tumban, y el ángel que tiene una espada de fuego en la mano, fuego, espada de fuego, ¿sí? Toda esa cosa, y que la mujer que interviene para que eso no suceda, la visión de Fátima. Pero parece que el pedacito que dio la Virgen oralmente, verbalmente, no se publicó, y parece que fuera este. Mire, por eso el cardenal muy zorro nos dice, es una continuación de los mensajes de Fátima. Recibidos por la hermana Áñez Asagawa, traducción del padre Jordi Rivero, el famoso padre Jordi Rivero que vive en Miami, búsquenlo en internet. El padre Jordi con J. Rivero. Entonces solamente la tercera parte del mensaje. Hay una parte en que nos dice sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Esa también se la dijo al padre Gobi y esa también la dijo en Garabandal, donde la Virgen hace 2000 apariciones. Y de paso estuve releyendo los famosos manifestaciones y milagros de Julia Kim en Corea, ¿no? Corea, en Nayú. Qué cosa tan maravillosa, qué fotografías. Una Virgen que hace lacrimaciones 700 veces y la hostia en el aire con 5 puntos de sangre, y las manifestaciones de Akita, perdón, de Nayú, de Corea, con el nuncio apostólico que le daba la hostia y se le volvía sangre. El arzobispo reconoció eso. Y el nuncio apostólico también. Una cantidad de bobadas, ¿sí? Los que predican cosas falsas, como la nueva era, eneagrama, todas esas bestialidades en que la gente está metida ahora. Pero lo que dice más la Virgen en Corea, fundamentalmente, porque al padre Gobi le habla de las falsas doctrinas de ahora, como la nueva era, el eneagrama, el reiki, el feng shui, son falsos, son profetas de Satanás. Pero estos falsos profetas de que Jesús habló son aquellos que le cogen y mitigan, ¿no? Y le reducen el contenido a los mensajes apocalípticos de la Virgen.
sobre calamidades, sobre sequías, sobre terremotos, sobre las cosas. Entonces los sacerdotes empiezan, ay, sí, es que va a haber terremotos, eso es la naturaleza, la naturaleza. Es que Jesucristo no dijo que no fuera la naturaleza en ninguna parte, dijo que iba a haber terremotos, dio el hecho. La realidad es fáctica, dijo, va a haber muchos terremotos, erupción de volcanes, hambre, pestes, el SIDA, la cigatoga negra, todo lo que está viendo en este mundo en este momento, la gripa esa famosa, pestes, terremotos, hambres. Eso lo dice la Biblia. Pero entonces empiezan a minimizar, a decir, no, eso siempre ha habido, eso no va a pasar nada, eso no se preocupe. Pues miren, les voy a leer San Pedro, segunda carta, los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. ¿Qué dijo? Eso lo dice la Biblia, pero la Virgen, en una aparición reconocida por la Santa Sede, por el Vaticano, la última que después de Fátima reconoció Akita Japón, después de un corto silencio, como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo sobre la humanidad. Será un castigo mayor que el del diluvio. Mayor que el del diluvio. Entonces, si hay castigos, y el del diluvio fue un castigo, ¿no? Para los que andan diciendo que Dios no hace castigos. Como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará una gran parte de la humanidad. Una lluvia de fuego, un diluvio de fuego. Tanto en los buenos como en los malos, sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles. Eso parece que dijera Isaías 24, ¿no? La gran tribulación. Isaías 24. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Como segunda o tercera vez que la Virgen dice eso. Que los sobrevivientes envidiarán a los muertos. Imagínense, después de guerras, de peste, de hambrunas, de terremotos, de colapso económico mundial, del gobierno del hombre impío, todo esto, fuego caerá del cielo. Entonces, el padre Gobi, que fue aprobado, reconocido por el Vaticano, entonces también se equivocó, dice lo mismo, la Biblia dice lo mismo. Entonces, ¿quiénes se equivocaron? Pues los curitas que andan diciendo bobadas en la interpretación de los textos de la segunda venida de Jesús. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Eventos más importantes de Colombia y el mundo, la cultura, la tecnología, los deportes, la salud y mucho más, a través de las buenas noticias. Regreso con el mensaje de Akita Japón, reconocido por el señor cardenal José Ratzinger, hoy Benedicto XVI, en 1988. A la hermana Áñez Sasagawa, en donde fue curada de la sordera. Fue curada de la sordera por la misma Virgen María. Y le dijo, no te preocupes por tu sordera que se curará. El obispo Ito trajo técnicos, porque la Virgen hizo 101 lacrimaciones de sangre. El obispo Ito trajo técnicos de Corea para que no se comprometieran los japoneses y no hubiera parcialidad en los juicios, y ateos para mirar el ADN y las cosas de la Virgen, y eran reales. Solo en la Iglesia Católica se presentan estos fenómenos, porque es la única iglesia que Cristo fundó, pero es la que anda peor, porque es que el demonio le ha tirado duro a los católicos para no creer, ¿sí? Y los ha metido en sus terrenos, a todos, a la gran mayoría. Entonces, el junio del 1988, el cardenal Ratzinger, prefecto de la doctrina de la fe,
e impartió el juicio definitivo sobre los eventos de Akita, sobre los 101 lacrimaciones, y ya el juicio de la primera investigación en discernimiento, la Iglesia hace una investigación por el obispo. A mí me impacta mucho aquí la gente que dice, vámonos para el santuario de Soracá, o el santuario de Marilandia, o el santuario de cualquiera. Es posible que allá haya eventos sobrenaturales, yo no estoy negándolo, es posible que haya habido manifestaciones, pero eso no es un santuario. Santuario es aquello que la Iglesia declara como tal después de una larga, difícil y prolija investigación. Los católicos últimamente en materia de discernimiento estamos en 0, en nada y en -1, ¿no? Y entonces la gente anda corriendo de acá para allá, como dice el apóstol San Pablo, por el prurito de oír novedades. Y no nos convertimos en los que bisbisean oraciones que dice las cartas de Celestino VI, de Giovanni Papini, en que hacemos genuflexiones y hacemos cantos, y no le hemos entregado al Señor la vida y el corazón, y nos hemos convertido en bestias paradas sobre las patas traseras, como dice San Agustín, o en criadas de Satanás, no, porque no entramos en la conversión real y verdadera de leer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, tener una vida interior y tener una vida de compromiso con el hermano. Yo le estoy predicando a los grupos de oración en Colombia sobre eso, porque estamos predicando una Biblia a pedacitos. Nos dedicamos a la prosperidad, y cuando la verdadera prosperidad es el amor de Dios, no es el dinero ni son las cosas materiales. Eso lo da Dios cuando usted se acerca a Dios de corazón. Estamos predicando sesgadamente curaciones, milagros, visiones, profecías, y andamos equivocándonos porque el demonio está haciendo toda clase de manifestaciones. Nos dice la Biblia que antes de la venida del impío, del anomos, del hombre sin ley, habrá señales y prodigios capaces de engañar a los mismos elegidos. Y Jesús nos dijo que habrá falsos maestros y falsos profetas que engañarán, si fuera posible, a los mismos elegidos. Entonces están negando la segunda venida del Señor. Están viendo los signos, los tienen en la nariz, en las puertas, ¿no? La apostasía, las falsas teologías, la Virgen, en una reconocidísima aparición del Vaticano, reconocida, estudiada por el obispo Vito y después aprobada por el cardenal Ratzinger, y que hoy es Benedicto, y que nos dice que es una prolongación de Fátima, ¿no? Prolongación de los mensajes de Fátima. Lean Akita, Japón. Fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad, de los buenos y en los malos, sin hacer acepción de sacerdotes ni de fieles. Los sobrevivientes encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. La señal dejada por mi hijo. ¿Qué será? La cruz, la Eucaristía. Cada día recita las oraciones del rosario. Con el rosario reza por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Y dice la Virgen, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición en sus compañeros. Lo que la Virgen dijo en Nayú, aprobada por el nuncio apostólico, por el arzobispo, con los milagros y las fotografías más espectaculares, en uno de los mensajes dice, ustedes minimizan mis mensajes cuando se refieren a calamidades y a cosas difíciles. Esos son falsos profetas, dijo, porque eso está anunciado por mi hijo, eso está anunciado por Jesús. Y entonces la Virgen viene a explicitar, habrá sequías, habrá inundaciones, habrá terremotos, habrá volcanes, si no se convierten, ¿no? Pero ustedes no quieren ni anunciar eso, y lo quieren es quitarle el contenido. Dice que esos son los falsos profetas. San Agustín dice que el buen pastor es el que le anuncia a las ovejas los peligros que están en el camino para que pueda disimula y se los tapa además. Yo me acuerdo que el cardenal Castrillón una vez en Bucaramanga le pidió a los sacerdotes que hablaran de los novísimos, o sea, cielo, muerte, infierno, juicio, todo eso, y le hicieron caso, no sé si el 10%, no sé cuántos. Eso es una cosa tremenda. No quieren hablar. Jesucristo nos habla del infierno 19 veces y la Virgen dice que muchos sacerdotes están cayendo al infierno. Se lo dijo Agustín y yo le creo, ¿no?
porque lo niegan, porque niegan el purgatorio, porque niegan las verdades de fe, porque predican cosas distintas, porque no se esmeran con los demás, todo eso, porque no cumplen bien su ministerio, y lo que le dijo a una amiga mía, porque se dedicaron a estudiar sociología, psicología, a conseguir cómo pensionarse bien, a hacer una cantidad de cosas sin cumplir su ministerio, así como el cura de Arce. Echenle una miradita al cura de Arce, a San Ignacio, a San Francisco Javier, que contemplábamos en estos días, ese celo por la gloria de Dios. Qué triste que un mensajero me dijo, mire, yo oigo sus programas, yo trabajo en una importante oficina, y allá va un pastor evangélico a darnos la Biblia todos los días, pero yo le creo a usted, pero allá ya ha seducido todo el grupo, y nosotros ocupadísimos en la universidad, ocupadísimos en pensionarnos, en hacer una cantidad de actividades, estamos perdidos, porque perdimos el celo por la gloria de Dios, el celo por el Evangelio, el celo por la salvación, por la eternidad. Y lo otro es la confusión que el demonio ha sembrado a través de hacer muchas cositas. Yo veo a la gente montados en unos buses yendo donde el padre fulano, porque es que allá hay exorcismos, allá la gente se cae al suelo, o en tal parte vamos a ver la Virgen porque allá el sol baila, y la gente sin discernimiento, buscando fenómenos, ¿no? Trasladándose de aquí para allá y nunca leyendo los 4 evangelios y menos viviéndolos. Como dice Papini, repito, montados sobre las patas traseras como unas bestias, dice, viciando oraciones y no viviendo la palabra de Dios. Y nos dice, esas cartas de Celestino VI nos dicen cosas muy duras por esa religiosidad de que San Pablo la define como que tendrán apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. O el libro del Apocalipsis nos dice, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Reanima lo que te queda y está a punto de morir. Nombre de viviente, o sea, nombre de católico, apostólico, polaco, no, alemán ahora. Entonces tenemos ese nombre y no, vida espiritual, 0. Y nos quedamos en otros niveles espirituales, en que levantamos los brazos, cantamos muy lindo, vamos a todos los congresos donde hay sanación, donde nos predican prosperidad. Yo todavía me he podido encontrar en los 4 evangelios el cuento de la prosperidad, pero bueno, la gente va es por eso, porque el Dios es un Dios mediático. Es un Dios que es un medio, pero no es un fin. No es llegar a la vida eterna, trabajarla y conquistarla desde aquí, sino que es un Dios que yo busco para que me dé cosas. San Pablo dice que Dios nos da toda clase de bienes espirituales y celestiales. No nos dice materiales, celestiales. Dice que busque primero el reino de Dios y la santidad, y que lo demás vendrá por añadidura. Busque primero la santidad y verá que le llueven las añadiduras, pero no busque la inmediatez de un Dios que usted ni siquiera ha tenido con él un solo contacto. Mire, le he pedido y le he suplicado, le he rogado a muchos en la renovación, le damos las moradas de Santa Teresa para empezar a tener un poco de vida interior. No, yo no sé si nuestros sacerdotes y nuestros obispos se estén dando cuenta que vivimos en Colombia, que es donde hay un poquito más de fe que en el resto de América Latina. Hay países donde ya el 1%, como en Brasil, ya medio tienen alguna práctica, ¿no? 80 dicen que creen, pero alguna práctica el 1%. Yo a veces han dado cuenta que estamos viviendo una apostasía pragmática total. En Europa pues es real, ¿no? Ya apostatan firmando actas y todas esas cosas, y que eso es un signo que Jesús nos dejó, y el crecimiento de la iniquidad y la pérdida de la caridad, y el otro signo es que no esperaríamos la segunda venida de Jesús. Además ya estamos negando, ¿sí? Estamos negando eso. Entonces estamos tergiversando la Biblia. Decimos una verdad y dentro de la verdad hay una mentira. Decimos, no, es que el Apocalipsis es la muerte suya. Usted se encuentra con el Señor en su segunda venida. Eso es verdad, pero hay una segunda venida cósmica, escatológica sobre la tierra. Cuando me decía una niña en Bucaramanga de 13 años, que había tenido unos sueños en que se estrellaban y colapsaban los planetas unos con otros, yo al principio no le creí, pero después me puse a volver a leer la Biblia, y dije, de pronto va a pasar. De pronto las fuerzas del universo serán sacudidas. De pronto la renovación del universo, ¿a Dios qué le cuesta?
La renovación del universo será total, no solamente de la Tierra, sino del universo. Entonces nos falta mucho discernimiento. Y esa trampa de Satanás de ir a ver fenómenos, imágenes que lloran, milagros del sol, manifestaciones que el Señor se apareció en la pan de yuca, o en el palo, o en el poste, o en todas partes, y yo no leo los 4 evangelios, y sigo viendo esas cosas, y sigo corriendo a ver cosas, y no me convierto. Me tocan el bolsillo y se me acaba la fe, ¿no? Nosotros los que dictamos charlas en todo el país nos damos cuenta a veces de lo doloroso que es para las personas a veces la conversión, que Dios ama al que da con alegría y nosotros no damos con alegría. Esperamos que nos den con alegría, pero damos con tacañería. O sea, la conversión está lejos todavía. Estaba leyendo al padre, y quiero dar unas señales del padre, directorio místico del padre Juan Bautista Scaramelli, un jesuita de la Compañía de Jesús, siglo XIX. A ver, no es siglo XIX, este es siglo XVIII. Calle de las Aguas, Madrid, siglo XVIII. Los jesuitas fueron, en su época, los grandes maestros del discernimiento. También lo trabajó Santa Teresa, también San Juan de la Cruz, también la escala espiritual de San Juan Clímaco. Ustedes saben que el Espíritu de Dios ilumina, inspira. El espíritu del mal instiga. El espíritu del hombre inclina. Son las 3 síes. Y usted sabe que la Iglesia, San Pablo nos dice que hay que distinguir las cosas. ¿Cuál es el origen de lo bueno, de lo que es de Dios, de lo que es del hombre y de lo que es del espíritu de la mentira, como Jesús llama al demonio? Que a través de cosas buenas nos hace llegar a las equivocaciones. Por eso San Ignacio nos da una regla, ¿no? Que el demonio nos pone a hacer muchas cosas buenas para que no hagamos la principal. Y nos empieza a alejar del amor de Dios muchas veces para meternos en esas trampas que Él produce. Y muchas veces esas trampas están en cositas espirituales, en cositas aparentemente buenas, pero que nunca sabemos cuál es su origen. Por estos días me puse a leer una lista de los milagros y manifestaciones que está haciendo un gran profeta de la bestia, un tal señor Maitreya por allá, ungiendo las aguas, haciendo señales en el cielo, poniendo imágenes en los árboles, en los troncos, en las piedras, curando personas y haciendo unos milagritos cuyo origen está en los ángeles caídos, sin discernimiento, la gente equivocándose, porque no amamos a Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Paute en Teleamiga, la alternativa con mayor penetración para su producto y a muy bajo costo, con cobertura nacional y proyección internacional. Mayores informes, Departamento Comercial 578-1884, PBX 578-1888, extensión 117. Llame y paute ya. La cadena Melodía de Colombia presenta Un Nuevo País, una propuesta para vivir mejor, con Diego Arango Osorio. Escúchenos todos los sábados, 11:30 de la mañana. Sintonícelo en su dial 7:30 en AM. Un Nuevo País. Peregrinemos juntos al santuario de Nuestra Señora de la Virgen del Tocuentunja para celebrar la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos el próximo sábado 13 de febrero con el acompañamiento espiritual de Monseñor Gabriel Londoño Sepúlveda. Adquiere su tiquete en Teleamiga, carrera 13, número 4963, teléfono 578-1888, extensión 270. Salida desde nuestro canal a las 7 de la mañana.
Discernimiento, la iglesia perdió el discernimiento, en buena parte. El señor arzobispo de Rabat le decía en un prólogo al gran teólogo, psiquiatra y médico, el doctor Philip Madre, de los fundadores de la comunidad de las bienaventuranzas, de las más bellas y serias comunidades, ojalá fuéramos serios nosotros, carismáticos del mundo, que ya tienen 40 sedes, que fue asistida 30 años por el cardenal Cofí, ese gran cardenal. El arzobispo de Rabat le decía, mire, doctor Philip Madre, es que en este momento, en la crisis de los sacerdotes, es que no estudiaron teología mística, entonces no tienen elementos de discernimiento. Entonces lo único que hacen son juicios humanos y juicios psicológicos sobre fenómenos que son espirituales, que a veces son demoníacos o que a veces son del Espíritu Santo. Terminan siendo juicios humanos y juicios psicológicos. Y se equivocan, ¿no? Y eso decía el señor arzobispo de Rabat al doctor Philip Madre, que ha escrito esos libros tan maravillosos y que durante 30 años confiesa que muchas veces se equivocó. Los problemas para ver si el origen era psiquiátrico o si era demoníaco o si era de ambos. Y fue aprendiendo con 30 años de experiencia con sus pacientes y con el cardenal Cofí. Nos habla de la profecía del padre Juan Bautista Scaramelli y nos da unos elementos para discernir si son verdaderas o son falsas las revelaciones de Dios. Ahí se pueden discernir muchos acontecimientos, pero me voy a referir especialmente a la profecía, a las revelaciones particulares. Hoy en cada grupo de oración aparecen profetas, aparecen videntes, otros los llaman instrumentos, yo en la Biblia no los llama así, pero los llaman así. Y yo diría en este momento, como decía el padre Gobi, que hay una inflación de profetas en Colombia, de videntes. Yo diría que 97.9 son falsos, ¿no? Y son engaños y trampas satánicas. Son todos muy lindos y profetizan cosas muy lindas. A mí me llegó una vez un profesional muy querido a hablarme de unas profecías de una muchacha que cambia de voz. Es muy raro que la Virgen se le meta a alguien, muy difícil. Pero bueno, eso en ninguna aparición reconocida por la Iglesia se ha visto. Pero bueno, entonces le dije, bueno, ¿y tú has leído la Biblia? No. ¿Cuántos años llevas allá? 7. Oyendo mensajitos, todas las semanas, mensajitos. Se volvió una adicción satánica, ¿no? Porque eso, ¿sí? Y lo sacó y lo sustrajo, lo principal que era la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Primera regla de discernimiento que Jesús nos da. La profecía no es otra cosa que el conocimiento de una cosa remota de nuestro entendimiento, a la cual no podemos nosotros llegar con nuestra natural capacidad. Es el conocimiento de una cosa remota de nuestro entendimiento. Moisés, ¿qué profetiza? Profetizó sobre el pasado, sobre el libro del Génesis, una cosa remota a su entendimiento, ¿no? Y unos profetizan sobre el futuro y cosas remotas a nuestro entendimiento, ¿no? Cuando es una cosa contingente, o sea que puede cambiar, la profecía se vuelve mucho más complicada, ¿no? Para conocer las verdades entendidas con revelación expresa o con instinto interior. O sea, hay una revelación que se expresa, que Dios la da, como en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, o hay unas inspiraciones interiores. Yo tengo un documento muy bueno de un benedictino sobre ese tema. Entonces, en el alma hay un instinto oculto para entender y para decir cosas futuras o escondidas. Y se puede engañar cuando juzgando que este entendimiento venga de Dios o no venga de Dios. Por eso San Gregorio nos dice que las profecías, a veces algunas personas no entienden y pasando y pretendiendo, pensando que son movidas por el espíritu de profecía, son movidas por su propio espíritu. Lo que yo les llamo profetizan con las ganas. A mí algunos amigos cada rato me profetizan. Me dicen que soy Elías, que soy Moisés, que soy Chacho, el paseo y todas esas cosas, porque me ven con mucho amor y con muchas cosas, y entonces me van diciendo cosas y van profetizando con las ganas. Una regla muy buena en la profecía es no haber leído, no haber oído, no haber estudiado nada sobre el tema. Yo una vez dicté una conferencia sobre el Apocalipsis y a los 2 meses una niña se arrodilló y profetizó 2 horas
todo lo que ya había hecho en un día. O sea, le quedó grabado en el subconsciente y lo escupió después. Eso es muy fácil. Yo creo que el demonio también ha escuchado muchas cosas, ¿no es cierto? Pero no ve las verdades. El demonio no puede ver verdades de cosas futuras que son contingentes, o sea, que pueden suceder o no. El demonio no puede ver cosas. Por ejemplo, los 3 días de oscuridad profetizados por Isaías, profetizados por Amós, profetizados por Joel, profetizados por San Juan en el Apocalipsis, por Zacarías están profetizados los 3 días de oscuridad. Cosas futuras que son contingentes y pueden suceder o no. El demonio no las puede ver. De modo que difícilmente las anuncia. Lo que yo creo que el padre Scaramelli se le escapó es que el demonio sí las puede escuchar. Hay una segunda señal. Las revelaciones de Dios dejan 2 señales establemente impresas en el alma. La primera es una especie indeleble de las cosas reveladas que jamás se borra de la memoria. Y oiga lo que dice Santa Teresa. Experimentada esta materia, las palabras de la profecía no se olvidan, a mi parecer, a lo menos a mí me sucede, aunque tengo poca memoria. Yo que soy un pobre pecador, me soñé una vez con una lluvia de meteoros. Caían sobre la tierra por miles, atravesaban las casas, incendiaban todas las cosas. Y eso fue hace 20 años y los tengo aquí todavía veo cómo es. Quedaron impresas ahí en la memoria. Y después me encuentro un profeta norteamericano que escribe un libro y que él vio lo mismo en una visión. Y me puse a buscar el libro del Apocalipsis y efectivamente ahí está también. ¿No? Yo no lo he entendido. Y ese sueño lo tengo aquí, perfecto. Como cuando yo tengo algunos sueños que de almas del purgatorio, me quedan impresos suavemente y los veo como si fueran reales en el sueño. No los veo con zozobra, no los veo en la oscuridad, no los veo con miedo, no se me olvidan, ¿no? El amigo mío que me pasó el pasaporte y se ha muerto hace como 15 años y el pasaporte estaba vacío, estaba pidiendo ayuda, ¿cierto? En un carro, en una limusina negra. Pedía ayuda, ¿no? Tenía unos ojos terribles, vestido de negro, todo, una cosa tremenda, ¿no es cierto? No se olvidan de Santa Teresa. Y no se van de la memoria, ¿no? Aunque una persona quisiera conservarla, se les va. Ahí hay una certeza fija en la mente de la que la cosa se va a verificar. Una certeza de que venía de Dios y de que eso se va a verificar o que es de Dios. ¿No? Que aunque sea imposible por los impedimentos, aunque la tierra se oponga, aunque vaya contra el infierno, queda siempre viva en el alma aquella seguridad de que encendió Dios con su revelación. Santa Teresa nos dice, queda una certeza de manera que aunque a las veces en cosas al parecer humanas, casi imposibles, no nace en el alma alguna duda de que ha de verificarlas, y nada en el entendimiento vacilando algún tanto. Esta, sin embargo, es firme en la misma alma, una seguridad que no se puede creer en otra suerte, aunque parezca que todo va contra lo contrario. Y pasan años y no se le quita el pensamiento de que Dios pondrá otros medios para que aquello se realice. O sea, es una seguridad inexpugnable que no la puede quitar ni el espíritu propio ni el demonio. A mí me ha pasado con sueños de 4 o 5 almas del purgatorio, ahí los tengo, ¿no? Y todas las noches tengo sueños, y sueños del demonio, hay 3 clases de sueños. Los sueños del demonio, que uno se despierta con una zozobra y un susto y una cosa horrible, pues, ¿no es cierto? Y se le olvidan, gracias a Dios en el día ya no se acuerda. Los sueños como el de la señora de Medellín, que decía que veía un dragón que volaba y que botaba candela por la boca, y yo le dije, señora, ¿comió frijoles anoche? Se puso tan brava la señora, porque debió ser frijoles con garra, trompa y oreja, porque eran dragones que volaban y eran cosas así rarísimas. Esos son sueños de los frijoles y otros son sueños del demonio, o sea, sueños del subconsciente y sueños que el demonio imprime, sobre todo en las horas de la oscuridad, especialmente entre las 12 y las 5 de la mañana, especialmente, pero puede ser a otras horas, que a veces se despiertan con tanta zozobra y con tanto miedo. Las profecías, cuando vienen de Dios, pueden producir al principio un impacto si son aterradores de miedo, pero después queda una suavidad en el alma
cuando se pasa el miedo, cuando pasa el tremor, dice Santa Teresa. ¿A quién le pasó eso? A Daniel, que cayó rostro en tierra, que quedó temblando. San Juan en el Apocalipsis, pues uno ver tanques de guerra que parecían colas de escorpiones que escupían fuego, pues tanques de guerra era lo que estaba viendo San Juan. Cuando uno ve esas cosas se debió asustar el pobre viejo, casi a los 90 años en la isla de Patmos, viendo esas cosas tan aterradoras, pero quedó asustado, ¿no? Y después queda una suavidad en el alma. Cuando uno le pasa, cuando es una profecía de esas tremendas, cuando usted ve como veían 5 o 6 personas que han visto terremoto en Bogotá y no se les olvida, y todas dicen exactamente lo mismo, que se caen los cerros, que sale agua, que sale barro, que sale piedra, que se invade Bogotá, que pasan hasta la autopista, y yo llevo más de 30 personas de sueños, de visiones, de profecías, y Dios nos anuncia todo. Es Amós capítulo 3, no hace nada Dios sin anunciarlo a través de sus siervos los profetas. Si usted quiere oír, oye, y si no quiere oír, no oye, ¿no es cierto? Mucha gente hace la negación, no, y bloquea, dice, esos son fantasías, esos son bobadas, esos son sueños, eso fue que oyó, eso fue que se imaginó. Pues sí, haga su negación, para que usted, claro, le tocará, de todas maneras le tocará. Las profecías sobre Jesús se cumplieron todas, todas. Y Jesús profetizó sobre la destrucción de Jerusalén, y los que estaban ahí lo oyeron, y a los 37 años a algunos les tocó, estaban vivos todavía. Seguramente la mayoría no creyó y dijeron, este estaba loco, está profetizando una locura, que los romanos van a venir, que van a poner empalizadas y trincheras y van a destruir esta ciudad. Estos son días de castigo, dice San Lucas, dice, estos son días de venganza, es la palabra que usa. Entonces vienen las profecías, la certeza indeleble de las predicaciones, ¿no? Tercera señal, las revelaciones divinas. No obstante la referida seguridad, el alma no se fía de nada de sí misma, ¿no? Y es fiel a los padres espirituales, y con rubor, con palabras vergonzosas, apacibles, bien consideradas y sin mucha locuacidad. Por eso yo le tengo tanto miedo cuando se me aparece un vidente anunciando que es vidente y dándole a todo el mundo a conocer eso. Mire, Martica Robán se murió y no conocíamos las revelaciones de Martica. 50 años sin comer, sin beber y sin dormir, paralítica y ciega, y dejó más de 20.000 páginas de revelación que las está examinando el Vaticano, y fue prudente, discreta, reservada. Cuando la Virgen se le aparece a esta niña de la medalla milagrosa, Catalina Lauré, 20 años guardó secreto hasta que el director espiritual no le dio salida, y sentía miedo de que esas cosas no fueran de Dios. Pero no, a uno le aparecen unos profetas que se ponen tan bravos cuando uno los cuestiona, cuando uno dice que no es de Dios. Eso es una señal de que eso es del demonio, la falta de humildad, que no tienen director espiritual, que les gusta exhibirse como uno que anda por ahí estigmatizado, y entonces se saca los guantes y le muestra a todo el mundo que está estigmatizado. La Iglesia condenó una secta de 100 estigmatizados en Francia en el siglo XIX. El demonio estigmatiza, el demonio hace ver visiones, el demonio sana, son ángeles caídos, ¿no? Y hacen esas cosas, porque Dios les quitó la gracia, la luz, pero no les quitó el poder. Curioso, ¿no? Pero son espíritus caídos y espíritus limitados, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Dios es infinito y es poderoso y es eterno y es bueno y es santo, ¿no? El otro son bichos caídos, ¿qué vamos a hacer? Pero hacen profetizar a la gente, le hacen tener visiones, hacen tener cosas. Entonces la persona es modesta, es discreta, es sujeta al director espiritual, usa palabras apacibles, bien consideradas, sin mucha locuacidad. A mí cuando me llegan esos profetas con locuacidad y empiezan a exhibirse y a decir que son profetas y este es el instrumento de Dios, y lo llevan y lo traen y lo muestran, le tengo mucho miedo a eso y mucha desconfianza además. Pero la gente hoy, como decía el maestro Palacio Rudas, la gente traga entero, y traga entero, paquetes enteros de Satanás se están comiendo todo el día, y engañados en todas partes, y gente que llega de una ciudad a otra con una imagen que llora, y con una cosa, y que es profeta, y que es fraile, y que es monje, y eso es de la gran farsa que el demonio ha montado
en el mundo. Hagamos un paréntesis un instante. Paute en Teleamiga, la alternativa con mayor penetración para su producto y a muy bajo costo, con cobertura nacional y proyección internacional. Mayores informes, Departamento Comercial 578-1884, PBX 578-1888, extensión 117. Llame y paute ya. La cadena Melodía de Colombia presenta Un Nuevo País, una propuesta para vivir mejor, con Diego Arango Osorio. Escúchenos todos los sábados, 11:30 de la mañana. Sintonícelo en su dial 7:30 en AM. Un Nuevo País. Peregrinemos juntos al santuario de Nuestra Señora de la Virgen del Tocuentunja para celebrar la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos el próximo sábado 13 de febrero con el acompañamiento espiritual de Monseñor Gabriel Londoño Sepúlveda. Adquiera su tiquete en Teleamiga, carrera 13, número 4963, teléfono 578-1888, extensión 270, salida desde nuestro canal a las 7 de la mañana. La persona que recibe la profecía tiene que tener un espíritu de sometimiento, de sujeción, de humildad, sometida a la iglesia. Los dones carismáticos están sometidos a los dones jerárquicos, están por debajo, tienen que someterse. Ve que Santa Teresa dice que siempre que el Señor le mandaba alguna cosa, si el director espiritual le decía que no, ella no la hacía, aunque el Señor se lo hubiera mandado a hacer. Porque el Señor respeta su iglesia, el Señor no lucha contra su iglesia. Entonces el Señor respetaba lo que dice el superior o el director espiritual. Y decía, si el director me decía una cosa contraria, volvía el Señor a decirme que le obedeciese, le decía el Señor. Y después su majestad lo revolvía a él, o sea, Dios cogía al tipo y lo revolvía, para que también él me tornase a mandar lo mismo que el Señor quería. Pero ella oraba por él y esperaba que el Señor le hiciera el trabajo para que el hombre creyera, pero le obedecía y nosotros no. Si en un grupo de oración no nos creen, o si un director espiritual no nos cree, nos buscamos a alguien que nos crea y nos vamos para otra parte. Eso es el ego, ¿no?, que se está moviendo de un lado para el otro. Sí, se mueven, ¿no?, por todas partes. Y andan profetizando, y andan viendo cosas, instrumentos, y que profetas, que videntes. Yo le tengo mucho miedo a eso, le cuento. Si una persona no tiene un director espiritual, y sabio director espiritual, que conozca el tema, pues cállese, mejor que se calle porque puede estar engañando a la gente y puede estar siendo engañado. Me parece terrible, y está pasando con frecuencia, y estamos creyendo en todo, y corremos a todas partes porque el vecino, el amigo nos contó, ¿no? Y hacemos movimientos por un lado y lado, vamos de lado a lado por el prurito de novedades. Son de las señales que da San Pablo del final de los tiempos, y eso lo vivimos todos los días, es muy impresionante, ¿no? Y si alguien no nos cree, nos enojamos. Bueno, la mayoría, ¿no?, de las revelaciones de instinto humano, de engaño diabólico, hay una obstinación de la gente a callarlo, no, es a contar, es lo que quieren contar. Alimenta una vanagloria, generalmente con esas cosas. Ay, qué miedo a la vanagloria. Y todos tenemos eso. Los padres de la iglesia, ¿cómo lucharon contra la vanagloria, no es cierto? Eso fue lo que más lucharon.
Uno lee la vida de los padres del desierto, es la lucha contra la vanagloria, y ahora es al contrario, realícese, haga su vida, organícese, y todo es por la vanagloria y por el yo, y confunden a Dios y meten a Dios en ese negocio, que es lo peor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Difícil, ¿no? Los cristianos crecemos como la cola de las vacas, de para abajo, no con la prosperidad ni con el éxito, ¿no? Es hacia abajo que estamos creciendo, ¿no? En la humildad, en la pobreza. No es fácil, no es fácil. El Evangelio no es fácil, entonces lo hemos acomodado al mundo, hemos insertado al mundo. Yo creo que como los marxistas insertaron todo ese análisis histórico de Marx en la teología y satanizaron la teología, nosotros en la sociedad capitalista insertó la prosperidad en la teología. Entonces hicimos una cosa horrible. Ambas cosas son fatales y llevan a la muerte eterna además. Cuarta contraseña. En las verdaderas revelaciones, en cuanto el alma es más pronta a abrir a su espíritu a los directores, tanto es más celosa de esconderlo a los demás. Si es más celosa en darlo a sus directores, es más celosa en esconderlo a los demás. Yo les pedí a los jóvenes, del grupo de jóvenes de Belén, que tuvieran un director espiritual, y lo tienen, muy bueno además, ¿no? Gracias, Padre Esteban, ¿no? Para dirigir a los muchachos, y que le obedecieran, ¿no es cierto? Si no obedecen, Dios no está ahí. Y entonces, la razón, creo que el Espíritu del Señor lleva consigo un grande horror a la manifestación de aquellas cosas que puedan conciliar crédito de santidad, cuáles son sin duda las revelaciones proféticas. Cuando empiezan a creer que las personas son santas porque tienen don de profecía, ahí sí empiezan los errores a aparecer, ¿yo? Y si la persona se cree santa porque tiene don de profecía, es cuando entra la cola serpentina. Y el don de profecía se tuerce, se desvirtúa y se daña. De manera que es muy importante esa discreción y no esa ligereza de sentirse bien, ¿no? Y tener pretextos de servir a Dios para andar diciendo cosas por todas partes. Ese espíritu de vanidad es muy malo. Y ahí es donde se mete la cola serpentina y muchos profetas en el camino se dañan, ¿sí? Y nosotros tenemos la culpa, echando el incienso al profeta o al cura o al vidente, a todos empezamos a echarle incienso y empezamos a dañar a las personas a través del incienso y hacerles mucho daño. Quinta contraseña. Debe una llevar íntimamente una paz íntima y una perfecta serenidad, ¿sí? Aunque en el principio haya alguna turbación, ya les hablé de eso al principio, paz en el alma, aunque al principio haya turbación porque vio un apocalipsis, vio un terremoto, vio caer meteoros como me tocó ver a mí, hay una turbación. Después vamos a seguir con las reglas de discernimiento. Señor Jesús, que te conozca y me conozca, Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Por estos días estaba yo aterrorizado,
porque estaba leyendo al padre Castellani, el mejor tratadista de Apocalipsis que ha habido, discípulo del cardenal Villó, uno de las eminencias más grandes del Apocalipsis, ¿no? El cardenal Newman también escribió sobre el Apocalipsis, ¿no? Y Castellani escribe 5 libros sobre el Apocalipsis, sobre la parucía, sobre la venida del Señor, sobre la manifestación, la segunda venida. Pero la Biblia nos dice que nadie quiere la segunda venida. En el capítulo 17 de San Lucas dice que en esa época la gente no querrá hablar de eso, ni que le mencionen esas cosas. Entonces, como la liturgia por estos días nos hablaba del Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, sobre la segunda venida de Jesús, precisamente, empiezan a retorcer la Biblia y darle unas interpretaciones rarísimas, subjetivas y absurdas. Claro, entonces uno oye a un cura por allá diciendo, es que las estrellas del cielo caerán. Eso era que en el Imperio Romano se caían los generales y los soldados. Bobos además, dicen tonterías, pues, lo primero que les ocurre. Y que ese Apocalipsis ya pasó, no pasó. No ha habido nunca un ejército de 200 millones de hombres. Yo no he visto los cielos nuevos y la tierra nueva todavía, en ninguna parte. No, señor, estamos en lo fino del Apocalipsis. Y les voy a mostrar una profecía de la Virgen María, San Pedro. Los cielos en llamas se disolverán. Segunda carta de Pedro. 2 veces lo dice la Biblia, segunda de Pedro, ¿no? Los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrazados se fundirán. San Pedro. Lo dice Malaquías, lo dice San Juan en el Apocalipsis. Los cielos en llamas. Los cielos en llamas. Y vuelve y repite, la Biblia lo repite 2 o 3 veces, y uno dice, bueno, pero es curioso que las revelaciones particulares a veces explicitan, absurdas a veces, y la gente a desconcertarse. Mi amigo que me decía que en su comunidad no pudo volver a invitar ningún sacerdote, sino que uno solo, precisamente por las contradicciones de las corrientes teológicas. Predican teologías humanas, pero no predican el magisterio de la Iglesia. Jesús viene por segunda vez y está cerca. O entonces la Virgen se equivocó. El padre Leonardo Castellani, en su libro Apocalipsis con K, el mejor tratadista que ha dado América Latina, él mismo tradujo el Apocalipsis en una versión antigua, arcaizante, muy hermosa. Nos habla de la inminencia de la segunda venida del Señor en 1983. Uno de los mejores tratadistas, discípulo del cardenal Villó, famoso profesor de teología de la Universidad Gregoriana, ¿no? Y nos trae los textos del padre Lacunza, del padre Maldonado, de los grandes tratadistas del Apocalipsis, y nos habla de la verdadera y real interpretación, que es una literal alegórica, ¿no? Pero sí es, o sea, días de apostasía, días en que se negaban las cosas, días de pornografía, de inmensa inmundicia, en donde el 100% de los hombres consultan la pornografía en Europa. En Colombia debe ser el 98%, ¿no? Donde se acosan los niños, se violan los niños, donde hay un baño de inmundicia, inmoralidad, la corrupción y el robo en todos los niveles. Jesús lo dijo, crecerá la iniquidad en toda la tierra. Estamos viviendo la iniquidad, es señales. Y en Apocalipsis 17 nos dice que los hombres no querrán saber nada de Dios ni de la segunda venida. Y Apocalipsis 18 dice, ¿habrá fe acaso cuando venga el Hijo del Hombre? Nosotros tenemos muchos bisbiseos, muchas oraciones, muchas genuflexiones, pero no hemos leído la Biblia y no la vivimos. O sea, como dice Giovanni Papini en las cartas de Celestino VI, de pronto somos criadas de Satanás, porque eso es una religiosidad externa, bobalicona, y no una presencia de Dios, ni una obediencia a Dios. Entonces, eso no fuera verdad. Me puse yo a leer las revelaciones del padre Stefano Gobi, reconocidas por la Iglesia como reales, no como dogmas de fe, sino como revelaciones particulares, que no son obligatorias, pero que a mí me parecen muy buenas, que el cardenal Castellón nos dijo que habían sido estudiadas 3 años en el Vaticano. El padre Gobi nos habla de la inminencia de la segunda venida y de los castigos también, que Dios no castiga. Se les olvidó la Biblia, Sodoma, Gomorra, Abná, Cebollín, se les olvidó el diluvio, la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén se les olvidó también. ¿Cómo que no? Claro que sí, ¿no es cierto? Es una cosa impresionante.
Pero me puse yo a buscar una profecía reciente, reconocida por el Vaticano. Óiganmelo, ¿no? Cuando Jesús nos habla, será como en los días de Lot, en la segunda venida, Lucas 17, Lucas 21, como en los días de Lot, como en los días de Noé.